Bienvenidos, soy Paco Vendala, esto es Sin Tapujos y estamos a 14 de abril de 2023, una fecha que de alguna manera hay que decir algo, aunque sea solamente una pincelada, sobre todo porque pincelada, pero bastante estúpida, dijo hace poco el todavía presidente Pedro Sánchez, cuando dijo que la Segunda República había sido una etapa luminosa. Hoy es un aniversario más de la implantación, proclamación de la Segunda República Española en 1931. Sobre este asunto habría mucho que decir, es un asunto siempre polémico. Bueno, vamos a intentar centrar solamente y brevemente algunas cosas que para mí han sido siempre importantes. Lo primero que hay que dejar claro es que la Segunda República llega de manera ilegal e ilegítima. ¿Por qué? Un proceso revolucionario que venía bastante de antiguo, por lo menos casi desde finales del siglo XIX, después de un siglo XIX que de verdad quisiéramos borrar de nuestra historia por muchas cosas, y después de celebrar unas elecciones que son municipales, en ningún caso un referéndum para cambio de régimen, ni siquiera unas elecciones generales. Ese proceso revolucionario, los revolucionarios que lo llevan adelante, pues tienen la habilidad de echar a sus masas a la calle y decir que hemos ganado las elecciones que eran municipales, lo cual, además, no fue verdad como se demostró después. Habían ganado, sobre todo en la mayor parte del territorio español, las opciones monárquicas y no las republicanas. Pero el proceso revolucionario, como todo, como el que llevamos hoy, aunque sea larvado, utiliza siempre a los radicales, utiliza siempre la fuerza, utiliza siempre incluso el terror para imponerse. En cualquier caso, el 14 de abril de 1931, pues se proclama en la calle la Segunda República y el rey Alfonso XIII se va. Y yo creo que siempre fue un acto de cobardía, porque no tenía ningún motivo legal para hacerlo y además tenía la obligación de quedarse para dar la cara e intentar reconducir ese proceso. No lo hizo, se fue, abandonó el trono. A partir de ese momento la monarquía española estaba acabada, pero por ella misma. Bien es verdad que venía acabada de hacía tiempo, estaba vacía, era una monarquía vacua. No respondía ya a los intereses nacionales. Por eso, en gran parte, el proceso revolucionario va triunfando. Y por eso, en buena medida, llega el 14 de abril de 1931, que no hay que olvidar que fue acogido con bastante ilusión por una buena parte mayoritaria del pueblo español. Se proclama entonces la Segunda República. Para mí, yo creo que una vez implantada y una vez iniciada su andadura, esa ilusión se quiebra y se quiebra porque nos pudimos quitar de en medio a la monarquía, que borbónica, por supuesto, con la cual vivimos 3 siglos de decadencia, de pérdida de nuestro imperio, y resulta que lo que viene, que se presenta como una posibilidad, pues no lo va a ser. Y no lo va a ser, ¿por qué? Bueno, pues desde mi punto de vista, siempre por unos y por otros. Por unos, la izquierda, porque la izquierda española, entonces y ahora, es siempre extrema, ultraizquierda, desde el PSOE hasta los comunistas. ¿Qué quieren qué? ¿Una segunda república constitucional, parlamentaria, democrática? No, en absoluto. Para ellos, la Segunda República, que llaman y hoy alardean de que era democrática, parlamentaria, constitucional, no era nada más que un paso intermedio. ¿Para qué? Para que, tirando la monarquía, ponemos una república y vamos a una república revolucionaria de tipo sovietizante, bolchevique, al uso de la URSS de entonces.
Y ahí está la clave, una de las claves. Una de las claves importantes es que la izquierda española, desde el PSOE, izquierda radical siempre extrema, cuya historia es manifiestamente criminal, seguimos sin una izquierda democrática, socialdemócrata, nacional, patriótica, va inmediatamente después del 14 de abril de 1931 a trabajar incesantemente para, en el menor tiempo posible, traer o transformar, mejor dicho, esa república en una república socialista, soviética, bolchevique, al servicio de una potencia extranjera que es la URSS, o sea, antinacional, traidora. Ese es uno de los problemas, y en eso se mueven y así presionan. El otro problema es que la Segunda República se encuentra con una derecha que yo creo que no hay mejor definición que la que dio Vázquez de Mella en su día, en la que dijo que la derecha española siempre proclama una patria, un Dios en el que no cree y una patria a la que no ama. Y lo único que busca es proteger sus privilegios. Una derecha egoísta, estulta, torticera, bizca, no sabe ver ni el futuro y tampoco el pasado, o únicamente para lo que le interesa. Y entonces pierde la oportunidad de conservar esa Segunda República ya implantada y aceptada por el pueblo mayoritariamente, de ahí viene su legitimidad, no su legalidad, y pierde esa oportunidad y se deja llevar y se deja ganar la mano por la izquierda antinacional, antiespañola, antipatriótica, revolucionaria, bolchevique, marxista, leninista, que forma parte del PSOE y demás. Yo creo que hay tres imágenes que resumen bastante bien lo que fue esa famosa república. Y voy a ponerlas brevemente. La primera es que al cabo de un mes esa república pues, incendia y quema la mayoría de los conventos, iglesias de España, con la aquiescencia de las autoridades ya republicanas. Eso fue un impacto para media España que, si bien se volvía pasiva con respecto a la Segunda República, no la rechazaba de plano, la rechazaban realmente los monárquicos, que tampoco quedaban muchos, pues se quedó en shock, se quedó impactada. A partir de ese momento, la Segunda República es puesta, evidentemente, bajo la lupa del microscopio por parte de, por lo menos, media España, que se siente herida en sus sentimientos religiosos. Muy importantes, no como ahora, posiblemente. La segunda, el segundo hito importante de esta Segunda República, que hoy tanto nos quieren alabar, luminosa, pues no cabe duda que es la Revolución del 34, de octubre del 34, donde se intenta por primera vez por parte de la izquierda y también los separatistas, ojo, son primos hermanos, como ahora, como los vemos. Y entonces los anarquistas, hoy prácticamente desaparecidos, intentan forzar a esa Segunda República para convertirla en revolucionaria, bolchevique, socialista, soviética, dictadura del proletariado del terror. Claro, esto fracasa porque hay una reacción del gobierno del momento, hay una reacción del gobierno constitucional que aplica las leyes de la República y logra neutralizar esa barbaridad que fue la Revolución del 34, que dejó muchos muertos y un verdadero desastre y ya dividió de manera irreversible a España, porque nuevamente esa España pasiva, que había aceptado la República, que venía tragando con ella, que incluso ya empezaba a aceptarla bien, se quedó impactada y vio que ya no solamente eran las iglesias y los conventos los que ardían, sino que ahora lo que querían esa izquierda, vuelvo a repetir, porque es importante, extrema, ultra, antinacional, antipatriótica, antiespañola, que es el PSOE, los comunistas de entonces como los de ahora, el PSOE de ahora también, no nos olvidemos, los separatistas y entonces los anarquistas, hoy no existen, querían someter y pasar
por la horca y por el cuchillo a esa otra media España que simplemente no les gustaba, porque la revolución era lo suyo y la revolución era lo único que pretendían y que querían. El tercer hito, pues yo creo que el tercer hito está también muy claro, cuando resulta que un día aparece el cadáver de uno de los jefes de la oposición, el señor Calvo Sotelo, con 2 tiros en la nuca, que se sabe enseguida quién se los ha dado. ¿Quién? Sicarios de esa izquierda, del PSOE, que es radical, ultra izquierda, antinacional y antiespañol, de historia criminal. No ha habido delito que no haya cometido, hasta los más horrorosos. Los comunistas de entonces, Partido Comunista, PC, y luego también andan ahí, evidentemente aplauden hasta con las orejas los separatistas y también los anarquistas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, que la cosa no pudo acabar de otra manera. Los que se sintieron agredidos, los que vieron que desde luego eso mismo, lo que hicieron en el 34 de octubre y lo que habían hecho con Calvo Sotelo es lo que iban a hacer con ellos, pues lógicamente ya no les quedó más remedio que, bueno, pues poner vida y haciendas, y si había que morir, hacerlo con las botas puestas, que es como hay que morir siempre en la vida, con honor y dignidad, sí hay que hacerlo, no como conejos. Ese es el problema de la Segunda República, que se perdió una oportunidad histórica más importante para España, primero, de deshacernos ya de una monarquía que estaba caduca, vacía, hueca, vacua, que no daba respuestas a las necesidades de España, pero no caer en una república socialista, soviética, bolchevique, terrorífica, asquerosa, repugnante, asesina, criminal, que es lo que el PSOE, partido u organización históricamente criminal, antinacional, lo sigue siendo hoy, antipatriótico, lo sigue siendo hoy, antiespañol, lo sigue siendo hoy, querían con sus amigos, primos hermanos los comunistas y por supuesto los separatistas, catalanes y vascongados, que siempre andan a ver qué es lo que pueden medrar en estos aspectos. Los anarquistas de entonces hoy han desaparecido prácticamente. La Segunda República, para mí siempre yo la he considerado como una oportunidad perdida, porque unos evidentemente no la querían, querían la suya, ya hemos definido, y otros no estuvieron a la altura para impedirlo sin tener que llegar a un enfrentamiento. La conclusión es que esa Segunda República acaba no el 18 de julio del 36, porque el alzamiento, y ahí están todos los bandos de guerra, de todos los que en un momento dado se alzan, no se sublevan, se alzan, ya lo veremos un día, son contra el gobierno del Frente Popular, que era ilegal e ilegítimo, porque se había instaurado en el poder, lo detentaba, no lo ostentaba, tras un pucherazo monumental el 16 de febrero del 36. Bueno, y lo que hizo después, que es amparar todo tipo de crímenes hasta el 18 de julio. Entonces, la Segunda República, que hoy pues, cumplimos un aniversario, no hay nada que celebrar, pese a los de siempre que ahora quieren reescribir la historia de esa Segunda República, porque fueron ellos, además, los que la mataron el 19 de julio cuando repartieron armas ilegal e ilegítimamente a sus afiliados, a los afiliados de la extrema izquierda, de la ultraizquierda socialista, comunista y también de los separatistas y también de los anarquistas, que son los que estaban entonces. Nada que celebrar, sino una tristeza más, una gran oportunidad perdida para España para haber instaurado un sistema pues democrático, parlamentario, de representación y por cauces siempre pacíficos, civilizados, de entendernos los españoles respetando cada uno sus ideas, pero manteniendo siempre lo más importante, la unidad de España, las esencias de España, la historia de España, con sus luces magníficas y alguna sombra. Terrible fue, y eso fue también uno de los aldabonazos, que además se cambiara la bandera. No había por qué.
Cambiar de régimen no significa que haya que cambiar las enseñas ni el himno, porque esos son de España, no son de un régimen. La bandera bicolor, roja igual, no es de la monarquía, es de España. El himno puede ser la marcha real, pero ya no era la marcha real, era el himno de España. Cambiar la bandera, cambiar el himno de la nación, pues ya indicaba lo que venía por lo que se quería y lo que se venía por ahí. En cualquier caso, hoy, como siempre, españoles, viva siempre España.